Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El internado. Juana Villalobos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en una noche más de este viaje por las venas abiertas del misterio en México. Les habla el cronista. Durango tiene una fisonomía señorial, pero cuando el sol se oculta tras la Sierra Madre Occidental, sus casonas de cantera parecen cerrarse sobre sí mismas. El internado Juana Villalobos es una institución emblemática, un edificio que ha visto pasar generaciones de estudiantes. Pero entre sus muros, especialmente en el área que alguna vez fue un convento y luego un hospital antes de ser internado, se cuenta una historia que hace que los alumnos eviten los pasillos después del toque de queda. La historia de la monja decapitada. El relato que les traigo hoy me lo compartió Elena, quien fue prefecta de disciplina en la institución durante la década de los 90. Elena es una mujer de carácter firme, poco dada a las fantasías, pero me confesó que hubo noches en el Juana Villalobos que la obligaron a dormir con la luz encendida por el resto de su vida. Cronista, me decía Elena en su correo, en el internado el silencio de la noche no es vacío. Es un silencio que tiene capas. Escuchas el crujir de las camas de los dormitorios, el viento en los árboles del patio. Pero debajo de eso hay un sonido que no encaja. Un sonido de tela rozando el suelo. Un fush, fush constante que parece venir de todas partes y de ninguna. Elena recuerda una noche de guardia en el mes de noviembre. La neblina de Durango se había filtrado por los ventanales altos, creando una atmósfera lechosa en los pasillos principales. Cerca de las 2 de la mañana, mientras hacía su ronda con una linterna sorda, escuchó un golpe en el área del antiguo coro. ¡Clac! Como si una pesada silla de madera hubiera sido arrastrada. Pensé que alguna de las muchachas se había salido del dormitorio, me escribió Elena. Subí las escaleras de piedra con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al llegar al descanso del segundo piso, la temperatura cayó de golpe. No era el frío de noviembre, era un frío húmedo que olía a incienso viejo y a alcohol medicinal. Entonces vi la primera sombra en la pared del pasillo, proyectada por la tenue luz de emergencia. Apareció la silueta de una mujer con un hábito largo y un velo que le caía sobre los hombros. Pero la sombra tenía algo mal. El velo no se sostenía sobre una cabeza, terminaba de forma abrupta, flotando sobre un cuello inexistente. La sombra avanzaba por el muro con una elegancia aterradora, mientras el sonido de la tela, rozando el piso, inundaba el pasillo. ¿Saben? Hay visiones que el cerebro intenta rechazar para no perder la cordura. Elena me contaba que se quedó paralizada, pegando la espalda contra la pared fría de cantera. La sombra se detuvo justo frente a la puerta de uno de los dormitorios, me puso Elena en su relato. Vi cómo la manija de bronce empezaba a girar, lentamente, sin hacer ruido. La puerta se abrió unos centímetros y la sombra se deslizó hacia adentro. No escuché gritos, pero escuché el sonido de las sábanas moviéndose, como si alguien estuviera revisando a las niñas mientras dormían. Elena, movida por un instinto de protección,
Se acercó a la puerta y alumbró con su linterna. El haz de luz cortó la oscuridad del dormitorio. Las niñas dormían profundamente, pero en el centro del pasillo central entre las literas, la figura estaba ahí. No era solo una sombra, era una presencia física, un hábito negro de tela pesada que parecía absorber la luz. Donde debería estar la cabeza, solo había un vacío, una ausencia de materia que vibraba levemente. De pronto, una de las niñas empezó a quejarse en sueños. Se agitaba violentamente, como si estuviera teniendo una pesadilla. La figura de la monja se inclinó sobre ella. Elena vio cómo las manos de la aparición, unas manos blancas, casi transparentes, de dedos larguísimos, rozaban la frente de la pequeña. En ese momento, la niña se quedó quieta, su respiración se volvió lenta y un vaho helado salió de su boca, a pesar de que la habitación no estaba tan fría. Intenté gritar, pero la voz no me salía, me contaba Elena. Sentí que el aire en mis pulmones se convertía en plomo. La monja se enderezó y, aunque no tenía rostro, sentí que me estaba mirando. Un escalofrío me recorrió la columna cuando la figura empezó a flotar hacia mí. No caminaba, se desplazaba como si el suelo no existiera. Elena retrocedió hacia el pasillo, pero la puerta del dormitorio se cerró de golpe ante ella. ¡Bam! El estruendo despertó a varias niñas que empezaron a llorar en la oscuridad. Desde el otro lado de la madera, Elena escuchó un rasguño. Screech, screech, como si unas uñas estuvieran buscando una entrada. Al mismo tiempo, en el pasillo, las luces de emergencia empezaron a parpadear y a estallar, dejando el edificio en una oscuridad total, rota solo por el débil rayo de su linterna que empezaba a morir. Saben, hay tragedias que se repiten porque el lugar no sabe cómo dejarlas ir. La leyenda cuenta que esta monja fue decapitada en una época de conflicto religioso o por un accidente atroz en la zona de la lavandería y que desde entonces busca su cabeza entre los vivos. O quizás simplemente sigue cumpliendo con su labor de cuidar a los enfermos y desvalidos, aunque ya no pertenezca a este plano. Elena cuenta que logró bajar a la oficina de la dirección, donde el velador la encontró pálida y temblando. Pasaron el resto de la noche encerrados, escuchando como algo recorría el techo de la oficina, un caminar errático, pesado, que no correspondía a un animal. A la mañana siguiente, termina Elena en su mensaje, subimos al dormitorio para revisar a las niñas. Todas estaban bien, pero la niña que la monja había tocado tenía una marca en la frente. No era un moretón, era una mancha blanca, un mechón de cabello que se le había vuelto canoso en una sola noche. Elena renunció a los pocos meses. Dice que lo más difícil no fue ver a la monja, sino lo que encontró un día mientras limpiaban el sótano del internado. Detrás de un muro falso, encontraron un nicho antiguo con un relicario de plata. Dentro del relicario no había joyas, sino un pequeño fragmento de hueso cervical cortado limpiamente con un objeto afilado. Cronista, concluye Elena, el Juana Villalobos es un lugar de estudio, sí, pero también es una tumba abierta. La monja no quiere asustar, ella solo quiere terminar su ronda. Pero encontrarte con ella en un pasillo oscuro es entender que la muerte no siempre es el final del camino.
El internado Juana Villalobos sigue funcionando en la ciudad de Durango. Es una institución de gran tradición, pero si alguna vez caminan por sus pasillos después de la medianoche y escuchan el roce de una tela pesada o sienten un aliento helado en su nuca, no enciendan la luz. Hay presencias que prefieren la penumbra para seguir buscando lo que perdieron hace siglos. Soy el cronista, y esto fue México entre sombras. Si tienen historias de escuelas, internados o antiguos conventos donde el pasado camina por las noches, escríbanme. El eco de los rezos y las tragedias a veces es más fuerte que el tiempo. En nuestra próxima entrega viajaremos hacia el estado de Sonora. Vamos a entrar en un lugar de fiesta que se convirtió en un infierno, un edificio abandonado donde el olor a azufre no se ha ido y donde bailar con un extraño fue el último error de una joven. El Casino del Diablo. Buenas noches y cierren bien la puerta de su habitación.